De Mateo, capítulo 27. Capítulo 27, verso 18 del libro de Mateo. Mateo 27, 18. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque sabía que por envidia le habían entregado. Gracias, 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 Jehová Dios, por este día que nos permite estar aquí juntos, adorarle, alabarle, por su misericordia, por su bondad, oh Dios. Gracias, gracias, eterno Dios. Bendiga a cada uno de los hermanos, llene de su espíritu a cada uno, Jehová, y su palabra. Santifique, oh Dios, a cada uno en el nombre de Jesús. Gracias, Jehová. Amén y amén. Aleluya. Pueden sentarse. Capítulo 27 del libro de Mateo, verso 18 dice, porque sabía que por envidia le habían entregado. Aleluya. Estas palabras tan importantes, hermano, que fue Jesús. Cuando Jesús fue entregado, Jesús fue llevado a la cruz del Calvario, Jesús fue presentado delante de Pilato y este hombre sabía de que la gente no tenía buenos sentimientos, o sea que era un rey que tenía mucho conocimiento, pero este rey sabía que él no podía contra los sentimientos que tenía el pueblo, ¿verdad? El pueblo tenía malos sentimientos y eso es una de las cosas que en la humanidad se tiene que corregir, los malos sentimientos. Dice el capítulo 27, verso 11, dice, Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo, ¿tú lo dices? Tú lo dices, imagínate, ¿eres tú el rey de los judíos? Porque él quería asegurarse, ¿verdad? Él quería asegurarse de quién era Jesús. Jesús era el rey de los judíos, o sea, Jesús era el principal ser humano que ha existido, que ha puesto a Jehová como prioridad, o sea, su Padre. Como él decía, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Él adoraba el nombre de su Padre, por eso él mismo decía, Padre nuestro que estás en los cielos. Pero en el pueblo no habían esos sentimientos. O sea, Jesús era una persona muy diferente a todos los demás que habían en aquel entonces, y las personas que habían en aquel lugar eran personas que no podían amar, no podían sentir algo bueno hacia Jesús, y por eso el mismo Pilato les preguntaba. Dice el verso 14, el verso 13 dice, Pilato entonces dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisieren. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. O sea, estaba otro preso importante. Estaba Barrabás, pero estaba Jesús también. Y dice el verso 17, reunidos pues ellos les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Mire, a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo. O sea, imagínense que la gente siempre va a preferir lo malo. La gente prefiere lo malo, eso cuesta, porque son sentimientos que hay en la humanidad. O sea, la gente está contaminada de sentimientos malos y por eso es que se vive en una sociedad donde los seres humanos viven en una desconfianza.
en un mundo donde las personas prácticamente viven armadas, todo el mundo, ¿verdad? Como sucede en los Estados Unidos, que en Estados Unidos la gente puede tener armas y comprar un arma como comprar un fresco, ¿verdad? Porque se vive en un mundo donde las personas no tienen buenos sentimientos. Y eso sucede en casi todo el planeta. Las personas no tienen buenos sentimientos. Tienen que haber cantidades enormes de policías para estar cuidando a las personas, porque las personas no tienen buenos sentimientos. Usted va a ver en los barrios y colonias, las personas tampoco no tienen buenos sentimientos. Los vecinos, usted quizá tenga algún vecino que a usted no lo quiere ni ver ni pintado. Amén. Casi todos tienen vecinos que no los quieren, ¿verdad? Y eso es difícil porque las personas no pueden tener buenos sentimientos porque lo que se les ha enseñado es a tener malos sentimientos. Y en este caso Barrabás tenía que hacer un juicio y les preguntó al pueblo, y como dicen en este tiempo la democracia, y a veces el pueblo está resentido y el pueblo toma malas decisiones. Toma malas decisiones el pueblo, ¿verdad? Y en este caso Pilato dijo que había estos sentimientos, estos dos sentimientos los quería probar en el pueblo. Y miró que el pueblo se iba a inclinar por lo malo, porque se maravillaba de Jesús. Una persona tan humilde como Jesús era maravilloso, porque las personas cuando se callan, eso es asombroso. Encontrar gente que se calla, hermano, es una cosa asombrosa, porque Pilato se asombraba de que Jesús no hablaba, no decía cosas de murmurar ni de gritar, nada, sino que tenía que pasar un proceso para vencer los malos sentimientos que habían. Y entonces les dijo, aprovechó ese momento para hacer ese juicio y dijo: ¿a quién querés que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Mire. Entonces dice el verso 18, porque sabía que por envidia le habían entregado. Mire, ¿qué le parece? Ese sentimiento de la envidia que la gente tiene, eso es triste, hermano. El ser humano sufre a causa de esos sentimientos. Por eso la gente casi no se lleva bien, hermano. Entre familias, mire, yo he conocido familias que viven compitiendo unos con otros, compitiendo a ver quién tiene mejores cosas, quién compra mejores cosas. Todo eso lo produce la envidia, ¿verdad? La envidia, un sentimiento terrible que está en los seres humanos. Los seres humanos por eso se dañan, se destruyen. La gente no vive en casas donde todo el mundo tiene que estar resguardecido, porque los mismos vecinos están esperando que a usted le pase algo malo o deseando que le pase algo malo. O sea, los seres humanos se corrompen a causa de esos sentimientos. Y tener envidia, imagínense que Jesús, siendo tan perfecto, la gente tenía envidia de Jesús. Jesús no tenía propiedades ni nada, pero tenía sabiduría, tenía prudencia, inteligencia, fe, justicia, amor. Tenía cosas, un tesoro interno muy potente. Y eso despertaba la envidia de aquellos intelectuales de aquella época. Por eso dice también en el libro de Eclesiastés, mire cómo dice el libro de Eclesiastés, capítulo 4. Mire que Salomón era un hombre que había alcanzado un conocimiento, pero él mismo se daba cuenta que habían esos sentimientos en el pueblo. Mire cómo dice capítulo 4, verso 4, dice: he visto asimismo, dice, que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Mire, ahí está. Si usted hace algo, la gente le va a tener envidia. Cualquier cosa que usted haga, la gente le va a tener envidia. Así es. Y eso es una ley que está ahí. Imagínense que Jesús no tenía nada y aún así le tenían envidia por la sabiduría que él tenía. Y Salomón tenía muchas cosas.
tenía muchas cosas y él también despertó la envidia. Y por eso él dijo, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Mire, o sea, ese sentimiento de la envidia que hay en los seres humanos, eso es difícil. Que la gente lo pueda corregir, porque la gente no lo puede ver, no lo puede entender. No lo puede entender y por eso uno tiene que aprender y escuchar la palabra. Para eso es la palabra de Dios. Porque Jesús tenía que enfrentar ese sentimiento de la gente. Mire cómo dice en el libro de Juan, capítulo 8. Dice Juan, capítulo 8, verso 43. Jesús se enfrentaba a ese sentimiento y les decía que ellos no podían corregir eso porque ellos necesitaban la palabra. Y para eso se necesita la palabra. Dice el capítulo 8, verso 43. Mire cómo dice. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Mira, ahí está. O sea, que la gente no quería escuchar la palabra de Jesús. La gente no quería escuchar la palabra de Jesús. Y la palabra de Jesús es para que la gente vaya quitando esos malos sentimientos que hay adentro. Las personas se llenan de malos sentimientos, hermano, si la gente no escucha la palabra de Jehová Dios. La gente se llena de malos sentimientos, de malos pensamientos, por causa de no escuchar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios sirve para limpiar eso. Por eso se llama la verdad, se llama. Y por eso también Jesús decía, Padre, santifícalos con tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces Jesús les preguntaba que por qué no entendéis mi lenguaje, les decía. ¿Qué le parece? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Y les decía, ¿por qué no podéis escuchar mi palabra? Entonces, el sentimiento de la envidia es una cosa tan terrible que la gente no le gusta escuchar la palabra. Ahí es donde usted puede notar y usted mismo se puede ver, revisarse cuando usted esté en su casa, que si a usted le gusta escuchar la palabra o no le gusta escuchar la palabra. Porque los sentimientos ahí es donde chocan, ahí es donde pegan. Por ese sentimiento de la envidia, los seres humanos no les gusta la palabra. Porque las personas llegan a creer que saben las cosas o entienden las cosas. Y no es así, se necesita la palabra. Y a Jesús le menospreciaban y le sentían envidia. Y por eso les decía, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Entonces mire que los tuvo que insultar. ¿Qué tuvo que hacer Jesús? Insultarlos para que pudieran ellos despertar un poco, y aún así era difícil. Dice el verso 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, mire, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Mire. O sea, les dijo, ustedes no escuchan la palabra porque tienen los deseos de vuestro padre, les decía. Mire, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Ahí está. Mire. O sea, que los tuvo que insultar, porque habían malos sentimientos en la gente. La gente lo odiaba a Jesús. Ellos odiaban a Jesús, ellos no soportaban a Jesús. Mire cómo les decía en el verso 40, dice, el verso 39, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, mire, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haría. Ahí está. Usted ha encontrado gente cristiana. Mire, a veces uno mira gente que es cristiana. Claro, yo he visto gente que es cristiana que van a otras iglesias, hermano, y la gente tiene unos malos sentimientos. Yo digo, Dios, esta gente que van a aprender a las iglesias. Porque aquí a la gente se le enseña esta ley del amor y se le enseña a perdonar. Porque la gente, si no tiene buenos sentimientos, se muere, hermano. Se muere. La gente solo está paseando por este planeta y cuando uno mira
personas, pues, ¿verdad? Que van a otras iglesias y los mira que son peleonísimos. La gente no lo quieren a uno para nada. ¿Por qué? Y uno se pregunta si esta gente es cristiana. Y hacen cultos y gritan y todo. Y uno dice, ¿por qué la gente tiene esos malos sentimientos? Que la gente no conoce la palabra de Jehová. Y por eso Jesús, mire que ellos decían, y eran gente que conocían las Escrituras. Mire qué tremendo esto, dice el verso 39. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. ¿Eh? Por eso cuando Dios nos permitió hacer esta iglesia, yo empecé a ver que la gente ya no nos quería. Cuando estábamos, como dicen, en un lugar pequeño, toda la gente, hola, ¿qué tal y qué tal? Pero cuando ya se hizo este lugar, ya la gente es enemigos, hermano. Y digo yo, bueno, ¿y qué les hemos hecho? Y es que toda obra excelente despierta la envidia. Es que la gente no sabe que tiene envidia, pero cuando ya miran que alguien hace un trabajo grande e importante, entonces ahí ya le aparece la envidia, hermano. Si usted, por ejemplo, hace una casa, la gente le va a sentir envidia. Si usted compra un automóvil, la gente le va a sentir envidia. Si usted compra una moto, la gente le va a sentir envidia. Si usted anda bien arreglado, la gente le va a sentir envidia. Y eso es terrible. Pero esas cosas no se ven hasta que usted tiene algo. Y usted dice, esto despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Y Jesús, oiga bien, con la sabiduría que hablaba, no lo podían rebatir. No lo podían rebatir. Es como hay un montón de hombres, ¿vea? Que son, como dicen que los conocen ustedes, que no les gusta que le mencionen al hermano José Antonio. Sí. Y yo sin hacerles nada, oiga bien, y hay gente que ni me conoce a mí, ¿vea? Hombre, o sea, a sus maridos, por ejemplo. Sí, llegan a sentir envidia, hermano, el hombre contra su prójimo. Y dice uno, ¿por qué? Porque no quieren que otro hombre conozca más. Y por eso no soportaban a Jesús. ¿Sabe qué querían de Jesús? Matarlo. ¿Qué sentimientos? Por eso la alegría de ellos cuando entregaron a Jesús a Pilato era una alegría enorme, porque ya se satisfacían sus deseos. Y por eso Jesús les decía, los deseos de vuestro Padre queréis hacer, les decía. Y eso es triste, hermano, porque los seres humanos viven de ese modo. Se vive en un mundo donde las personas, usted de repente puede tener amigos, hermanos y lo que sea, pero si usted hace algo importante, la gente se le despierta esa envidia, esos malos sentimientos. Y Jesús estaba calladito, pero a los 30 años se revolvió y empezó a hablar del reino de Dios. Y empezó a hablar del reino de Dios y del reino de Dios y despertó la envidia de todas aquellas personas, hermanos. Y Jesús, mire que decía, ¿ve? Pero ahora procuráis matarme a mí, dice, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Mire. Por eso Abraham no predicaba. Abraham no predicaba, sino que Abraham andaba calladito. Mire. Abraham andaba calladito, sí. Andaba callado porque él sabía cómo eran los sentimientos de las personas. Porque aún el mismo Pilato sabía que los sentimientos de la gente no eran buenos. No eran buenos, y eso es lo difícil. Imagínense ustedes que ustedes tienen que enfrentarse a esos sentimientos de personas que quieren que ustedes se mueran. ¿Qué le parece? Y eso es tremendo, hermano. Personas que desean que usted se muera. Sí. Y eso era lo que deseaban de Jesús, y lo buscaban y querían que Él se muriera. Así es. Querían que Él muriera. Y eso es lo que les explicaba Él. Por eso es que este evangelio la gente tiene que escucharlo para que aprenda a amar, hermano. Porque si uno no tiene buenos sentimientos, se muere. Se muere. Así de simple. Mire cómo dice en Primera de Juan. Mire cómo dice, ¿ve? Por eso Jesús vino. Primera de Juan.
capítulo 2, verso 9. Mire, o sea que Jesús explicaba y hablaba de estas cosas. Dice el capítulo 2, verso 9 de primera de Juan. Dice: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Ahí está, mire. ¿Qué le parece? Está todavía en tinieblas. O sea, la gente está, ese sentimientos malos que tiene la gente es lo que se llama las tinieblas. El que aborrece, mire cómo dice: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. O sea, esos sentimientos que hay en la gente, eso es lo que se le llama las tinieblas. Las tinieblas, esos sentimientos malos que hay en las personas, que no pueden ver a otra persona bien, no pueden ver a otra persona haciendo cualquier cosa. Eso es lo que se llama, y aborrecen, por eso dice, y la gente es cristiana, eso es lo triste, hermano. Yo por eso le digo que hay veces que la gente, ¿qué va a aprender a las iglesias? ¿Qué va a aprender? Si uno no tiene que tener choques con las demás personas. No tiene que tener choques con las demás personas, hermano. Uno no tiene que pelear, como dice ahí: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Y dice el 10, mire, el 2:10 dice: el que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. ¿Mire? O sea, cuando uno aprende a amar a las personas, uno no tiene problemas con la gente, hermano. Cuando usted tiene demasiados problemas con las demás personas, es que todavía está en tinieblas. Uno tiene que aprender a tener buenos sentimientos hacia los demás. Tiene que aprender a no chocar, hermano. A no chocar con las demás personas. Y eso es lo que le sirve a uno para vivir. Si usted no aprende a tener buenos sentimientos con las demás personas, entonces usted está en tinieblas. Y por eso dice, mire, el verso 10 dice: el que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Y dice el verso 11: pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Ahí está, mire. O sea, la gente por eso se muere, porque no sabe a dónde va. Cuando uno tiene malos sentimientos, no sabe si se va a morir o no. Sí. Pero usted pregúntele a la gente: ¿usted cree que usted se va a morir? Ah, si todos somos de la muerte, pues tiene malos sentimientos. Cuando una persona no sabe para dónde va y qué es lo que le va a pasar, es por los malos sentimientos que tiene. Por eso dice, mire, anda en tinieblas, mire como dice el 11, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Ahí está, mire, no puede entender la gente. Eso es lo triste, hermano, que la gente le diga que es cristiana y aborrece a su hermano. Imagínense que esta iglesia, cuando Dios la hizo, yo por eso pensaba que era una cosa sencilla esto, hermano. Cuando Dios la hizo, ¿sabe qué nos decía? Yo quiero que pongan esa ley, mi ley es el amor. Esa es mi ley. Que la gente se pueda amar. Pero yo miraba que la gente tenía problemas todos los días. Todos los días, un día tenía un problema, al día siguiente tenía otro, al día siguiente otro, y al día siguiente otro. Y yo, ¿qué le pasa a la gente? Y es que la gente está en tiniebla, y la gente está en oscuridad, porque si uno tiene problemas con otra persona, hermano. Por eso le digo, yo cuando miro a los vecinos, por ejemplo, yo tengo vecinos aquí que le digo que no quieren, pero ni que nos pavimenten la calle. Ahí, sí, enojados, sí. Enojados, pero ni eso quieren, oiga, ni que nos pavimenten la calle. Entonces, y dice uno, verdaderamente, los sentimientos, ¿cómo pueden estar en las personas? Pero la gente es cristiana y son líderes de iglesias, pero no tienen buenos sentimientos hacia los demás. Entonces ahí es donde usted se pregunta, bueno, ¿qué hace esta gente? Esta gente lo están esperando morirse, porque el que anda en tinieblas le han cegado los ojos. O sea, no saben a dónde van, no saben a dónde van. Y mire cómo dice el verso 12, dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Mire, bonito
el nombre de Jehová para que la gente. Pero dice también aquí en el capítulo 2, verso 7. Mire qué bonito esto. El 4 le voy a leer. Capítulo 2, verso 4. El que dice, yo le conozco. Mire, la gente dice que es cristiana. Como le decían aquellos a Jesús, nosotros somos hijos de Abraham. La gente le va a decir que es cristiana. Pero la gente no tiene que tener malos sentimientos hacia los demás si la gente es cristiana. Dice el capítulo 2, verso 4, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. ¿Sí? O sea, ¿qué es ser mentiroso? Es tener malos sentimientos hacia los demás. Eso es lo que se llama ser mentiroso. Tener malos sentimientos hacia los demás. Eso es lo que se llama ser mentiroso. Por eso Jesús les decía, no ha permanecido en la verdad, sino que es mentiroso desde el principio, dijo. Y usted se pregunta, ¿qué es una persona mentirosa? Una persona mentirosa es la que no tiene buenos sentimientos con los demás, que siempre choca con los demás, siempre tiene problemas con los demás. Cuando usted mira que una persona tiene choques con los demás, usted se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no tiene buenos sentimientos. No tiene buenos sentimientos. Entonces dice el verso, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Mire que con la palabra para eso es. Porque a la gente no le gusta escuchar la palabra. Porque no quiere sentir amor. No quiere sentir amor la gente, hermano. Por eso Jesús les decía, ¿por qué no podéis escuchar mi palabra? Imagínense estar en un planeta donde toda la gente se aborrece unos a otros. Qué feo eso, hermano. Estar en un planeta donde las personas no se quieren ni ver. Sí, no se quieren ni ver. Sí, porque hay gente que yo le he preguntado, bueno, ¿yo qué le he hecho a usted para que se resienta tanto conmigo? Y es que es las mismas tinieblas, la misma oscuridad, hermano. Si Jesús, siendo tan perfecto, no lo querían, hermano, que lo entregaron a Barrabás, a Pilato, y lo cambiaron por Barrabás y dijeron, cámbiennos a este, no queremos a este, queremos a Barrabás, porque este es de la oscuridad como nosotros. Y entonces esa es la batalla, hermano. Y por eso dice el verso 5, dice, ¿ve? Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Mire? ¿Qué le parece? Y dice aquí mismo, en el capítulo 2, verso. Dice el capítulo 2, verso 29. Mire cómo dice el 2:29. Porque este libro habla bastante de esto de la oscuridad y de la gente que tiene malos sentimientos y la gente que tiene buenos sentimientos. Por eso dice, mire, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Mire, todo el que hace justicia es nacido de Él. Y dice el 3, verso 3, dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Mire, a sí mismo, así como Él es puro. Por eso uno escucha la palabra para que se le quiten esos malos sentimientos. Uno tiene que escuchar la palabra. Mire, si la gente no escucha la palabra, los malos sentimientos crecen. Los malos sentimientos crecen, hermano. Y la gente, eso lo destruye. Porque lo que Dios quiere aquí para todos nosotros es que nosotros vivamos. Que nosotros vivamos. Y la gente dice, ¿cómo es que vamos a vivir, hermano? Porque la gente quiere dar una fórmula y aquí se lo explica. Pero tan sencillamente, mire cómo dice el capítulo 3, verso 14. Mire cómo dice, ¿eh?
¿Cómo es de sencillo? Dice uno, verdaderamente, uno solamente tiene que fijarse cómo trata a las demás personas. Solo en eso observe cómo usted es con las demás personas. Y ahí usted va a fijarse si usted está en las tinieblas o usted está en la luz. Mire cómo dice, ¿ve? 3:14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, dice. Mire, ahí está. ¿Cómo la gente es que va a vivir? Dice, en que amamos a los hermanos. Ahí está. Ahí está. Cuando usted aprende a amar a los hermanos es que usted va a vivir. Si usted no aprende a amar a los hermanos, usted no va a poder vivir. Mire, yo he visto a la gente en conflictos. Si yo los miro, digo yo, cuando alguien tiene conflictos con otro, con un hermano, digo yo, esta persona tarde o temprano lo van a frenar. Porque una persona cuando tiene problemas con otro, entonces eso lo lleva a la oscuridad, a las tinieblas, a la muerte. Eso es lo que lo lleva, no es otra cosa. No es otra cosa. Mire cómo dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. El en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Ahí está, mire. Que he visto a la gente morir. ¿Y sabe cuál es el problema que le he notado yo? Que tienen problemas con los demás. Sí. Que tienen problemas con otra persona. O tienen envidia de otra persona. Sí. Así es. No pueden ver, como dicen, ojos bonitos en una cara fea. Sí. Eso. Y entonces yo he visto a la gente morir y yo le digo, Dios, yo lo analizo porque a mí me ha gustado siempre saber por qué se muere la gente. Si una vez mataron a un policía y me puse a averiguar, ¿verdad? Y me fui a averiguar por qué, cómo vivía este policía. Y mire, él vivía con la mamá. Él vivía con la mamá. Y la mamá dice, miren, porque yo me pregunté, un hombre tan joven, ¿por qué le puede pasar una cosa así? Decía yo, ¿verdad? Y él decía a la mamá, mire, ese hombre lo que no le gustaba que le tocaran era el dinero. Uy, dice, mire, yo no me meto con mujer porque yo no le quiero dar el pisto a otro. Uy, Dios mío, decía yo verdaderamente, pero ¿por qué una persona puede tener sentimientos así? Y siendo tan joven, digo yo, ¿de dónde pueden aprender estas cosas la gente? Porque cuando usted mira a la gente morir, yo le digo que yo le analizo por qué se muere la gente. Y digo yo, verdaderamente tienen problemas con los demás seres humanos. Si nosotros estamos aquí para servir, para amar a los demás. Para amar a los demás, hermano. Si uno no ama, fíjese bien por qué le pasan las cosas a la gente. Esto lo explica. Miren cómo dice. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Qué le parece? Ahí está. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Ahí es donde le pasan las cosas a la gente. Cuando usted mira a la gente que le pasa, y yo digo, Dios, esta gente podía estar vivo, permanecer vivo, porque la gente dice, ¿cómo voy a cuidar mi vida? ¿Que voy a poner guardaespaldas? ¿Que voy a poner esto aquí? No, mi hermano. Usted tiene que poner buenos sentimientos en usted. Tiene que poner buenos sentimientos dentro de usted. Sí. Tiene que poner buenos sentimientos dentro de usted y eso lo va a proteger, eso le va a cuidar, eso lo va a guardar. Usted tiene que aprender a amar a su prójimo. Tiene que aprender a amar a su prójimo usted. Tiene que aprender eso. Si usted no aprende eso, usted camina en la muerte y a la gente ahí anda. Mire, yo a veces regaño a la gente porque yo le digo, no hablen del presidente. Y la gente que va a entender, cuando yo le digo, no hablen del presidente. ¿Por qué? Porque si usted habla del presidente, alguien que tiene un alto cargo en el país y no lo quiere, o sea, lo aborrece. ¿Qué le dice la palabra? Dice que el que no ama a su hermano permanece en muerte. Entonces la gente anda buscando la muerte. Entonces uno regaña a la gente que ¿por qué se pone a hablar del presidente? Les digo yo, porque son locos, hermano. La gente aborreciendo al presidente. Imagínense, si aborrecen al presidente, no lo van a aborrecer a uno.
La gente muestra sus malos sentimientos con personas que ni siquiera conocen. Sí. A Jesús ni lo conocía la gente, hermano. Ni lo conocían. Y manifestaba, toda la gente manifestaba el aborrecimiento hacia Jesús. ¿Y por qué? Porque estaban permaneciendo en la muerte. Así es como la gente se muere, hermano. Por eso usted siempre tiene que fijarse qué es lo que siente usted hacia las demás personas. Usted tiene que revisar todos los días para no estar en tinieblas. ¿Qué siente usted por sus vecinos? Sí. ¿Qué siente? Como le pedíamos a un vecino que solo queríamos pasar un cable así, por en cerquita de la casa de la... Le dijo yo, y se va encendiendo la gente enojado con uno, y solo por pasar un cable así, delgadito. Sí. Gracias a Dios, cómo está la gente llena de malos sentimientos. ¿Y qué le hemos hecho? ¿Sabe qué es lo que cuando miran la iglesia, siente la gente envidia del hombre contra su prójimo? Gracias a Dios, la vamos a cubrir con una bolsa negra, sí, para que nadie la ve. La vamos a envolver en una bolsa plástica que nadie la ve. Y digo, Dios, ¿por qué la gente no puede vivir? Pero la gente está en la muerte. Como dice la palabra, mire, por eso la gente se muere. Si la gente ni siquiera sabe de que tener problemas con otra persona se expone a morir. Por eso yo no estoy de acuerdo, por eso le digo que si en el Congreso hicieran un decreto que se respetara al presidente de Honduras, no se moriría tanta gente, solo con un decreto. Pero cuando usted mira cuántos odian al presidente, usted dice, todos estos están expuestos a que los maten. Sí. Están expuestos a que se mueran, sí. Están expuestos a enfermarse y a morirse. Como dice la palabra, por eso dice, mire cómo dice el verso 14, se lo voy a repetir una y otra vez, porque esto ha pasado y esto ha costado que la gente lo ponga en práctica. Dice, nosotros, el 3:14 de Primera de Juan dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. ¿Sí? Ahí está. ¿Cómo es que uno va a vivir? Que uno no va a tener problemas. Aquí en la iglesia usted no tiene que tener problemas con ningún hermano de la iglesia. No puede tener problemas. Si usted le sale Judas ahí, póngalo a comer a la par suya. Sí, como Jesús. Imaginen que Jesús tenía Judas ahí y comía a la par de él. Sí. ¿Qué le parece? Y metían como lo hacen los orientales, vea que meten la mano en el plato todos, ahí no es con cuchara, así, no, con la mano, así. Así es, sí. Los del Medio Oriente, así, con la mano, y Jesús y Buda, los dos ahí metiendo la mano en el mismo plato. ¿Qué le parece? Imagínese, pero Jesús no le decía, hipócrita, ¿qué estás haciendo aquí sentado por mí? No decía eso. Imagine que Jesús no tenía problemas, pero Judas sí tenía problemas con Jesús. O sea que una cosa es que usted tenga problemas con la gente y eso le va a hacer mal a usted, pero que la gente tenga problemas con usted, usted no se preocupe. Sí. No se preocupe, que la gente tenga problemas con usted, no se preocupe, pero que usted tenga problemas, usted se expone a morir. Por eso he visto morir a la gente yo. Y yo se lo digo, yo he visto pasar muchas personas por este planeta y los he visto porque se mueren, hermano. Y yo digo, Dios, ¿por qué la gente choca con otro? Yo por eso siempre les advierto, yo les digo, no peleen con la gente. No peleen porque se exponen a morir. Se exponen a morir y eso es lo que se llama las tinieblas. Mire cómo dice el verso 15. Mire, bueno, le vuelvo a leer el 14 porque este 14 es maravilloso. Y el 15 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Mire, esa es la permanencia de la muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Ahí está, ¿me? O sea, solo con que usted tenga problemas con otro, ya usted es un homicida. ¿Qué le parece? Solo con que tenga problemas con otro, usted ya es homicida. Imagínese. Fíjese bien, ¿cómo es que la gente se destruye? ¿Cómo es que la gente se hace mala? Por eso cuando usted mira a los hermanos, salúdelos.
salúdelos. Si no le cae bien, ore por él. Si dice, no, es que esta familia es Judas, este tiene el apellido Judas Caín. Sí, entiende. Y usted te póngase a orar, pero usted no tenga problemas con esa persona. Si la persona tiene problemas con usted, mire que Jesús andaba con Tomás. Y Jesús andaba con Tomás ahí. Y ese Tomás no creía nada. Es de esa gente que son sabios en su propia opinión. Mire que no le creía a Jesús nada. Y Jesús aún resucitó de los muertos y Tomás no creía todavía. ¿Qué le parece? No creía. Imagina hallarse una piedra así de dura, hermano. ¿Qué le parece? Imagina encontrarse con seres así. Jesús solo halló dulces. No, hermano, solo gente amarga. Se encontró con Pedro, que Pedro le decía, mire Jesús, somos aleros los dos y yo estoy dispuesto hasta morir por usted. Le dijo Jesús, vos más mentiroso que el diablo, le dijo. Me vas a negar que me conoces, le dijo. Imagine que usted se enfrenta a un montón de personas difíciles, pero usted no debe tener problemas con la gente. La gente puede tener problemas con usted, pero usted no con ellos. Así es. Por eso a mí lo que me da es risa cuando miro a la gente que quiere tener problemas. Y digo yo, Dios, bueno, da risa porque se quiere morir. Se quiere morir. Y mire cómo dice el verso 15, mire qué bonito dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, dice. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Así es como cuando uno aborrece al hermano, eso es lo que se llama ser homicida. Por eso Jesús, aquí vuelvo otra vez en Juan capítulo 8, mire, aquí ya explica verso 44, dice, mire, vosotros sois de vuestro padre el diablo, les decía, mire cómo decía Jesús, porque les decía, el verso 43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? La palabra es para que usted tenga buenos sentimientos. Si usted escucha la palabra y no tiene buenos sentimientos, ese es un gran problema que usted tiene. Como lo tenía Tomás, como lo tenía Judas, como lo tenía Pedro. Tiene gran problema, 3 años siendo cristiano, andar con Jesús y tener problemas ahí. No, mi hermano, no es correcto. Entonces les dijo, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Ahí está. El que aborrece a su hermano, dice allá, es homicida. Ahí está. Por eso usted tiene que fijarse qué es lo que siente hacia los demás. Uno siempre ha deseado que la gente esté en paz, hermano. Siempre ha deseado que a la gente le vaya bien, pero la gente no tiene esos sentimientos. Yo antes creía que cuando comenzaba a ser cristiano, que toda la gente buscaba ser manso y humilde de corazón. Y qué, hermano, decía yo, qué malos sentimientos tiene la gente. La gente no sabe de que uno puede vivir, y por eso dice, vosotros sois de vuestro padre el Dios y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Ahí está. Cuando a una persona no le gusta la palabra, hermano, se vuelve mentirosa. Sí. Se vuelve mentirosa. Mire cómo dice el capítulo 17 de Juan también. Mire cómo dice 17, verso 17. Por eso la palabra le quita esos malos sentimientos. Mire cómo dice, capítulo 17, verso 17. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea, la palabra para eso es. Para cambiar esos sentimientos. ¿Cuántos años tiene usted de ser cristiano? ¿Cuántos años tiene usted de ser cristiano y tiene choques con otras personas? Tiene que aprender a ser sincero. Porque el que es homicida es lo que le llama la persona que aborrece a su hermano, es mentiroso.
A eso es lo que se le llama mentiroso. Si usted tiene problemas con otra persona, usted tiene que reiniciarse. Tiene que comenzar por dentro de usted. Usted no tiene que chocar porque eso es su vida con la que está jugando usted. Usted no tiene que chocar con otras personas. Mire, yo he visto a la gente morir aquí, yo los he visto, y yo digo, Dios, estas personas chocan con esto y van a morir. Yo digo, Dios, se van a morir y no se dan cuenta. Yo he visto gente morirse y se han muerto porque chocan con otro. Mire, se resienten con otra persona. Ahí es donde está la muerte de cerquita. Mire, la muerte y la vida están tan cerquitas, ¿sí? ¿Y por qué? Y se les nota, como dice aquí en el libro de Proverbios. Mire cómo dice, capítulo 18 del libro de Proverbios. Proverbios 18, mire cómo dice, ¿ve? Capítulo 18, verso 21. Entonces dice el 21, mire, en una cosa tan pequeña es el hecho de ver a las personas. Si usted cuando habla tiene problemas con la gente, usted está arrimándose a la muerte. Cuando usted tiene algún problema con otra persona, ¿me? Y usted habla, se le nota y entonces usted se arrima a la muerte. Por eso Jesús les decía, ¿por qué no podéis escuchar mi palabra? Mire cómo dice el 18:21, dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Ahí está, mire, ahí está, así está de cerquita, la vida y la muerte. Solo en fijarse en lo que usted habla, sí. Solo en fíjese en lo que usted habla o en lo que habla cualquier persona. Y se va a fijar que la gente que solo es problema, solo arrimándose a la muerte pasa y solo arrimándose a la muerte. ¿Mire? Por eso usted tiene que aprender a calmarse, a cambiar esos sentimientos. Tiene que calmarse. La gente aquí, por ejemplo, se le enseña que tiene que luchar para no envejecer. Ese sí es un enemigo suyo, mire. Vaya, tiene que luchar contra la vejez. Tiene que luchar. Tiene que luchar contra la vejez, por ejemplo. Mire. ¿Cómo va a luchar contra la vejez usted? ¿Cómo va a luchar contra la vejez? Mire cómo dice el capítulo 14 de Proverbios, aquí mismo, aprovechando este Proverbios 14, verso 30. Mire cómo dice, ¿cómo se va a recuperar usted? Mire cómo dice, ¿ve? El corazón apacible es vida de la carne. Ahí está, ¿ve? El corazón apacible. Tiene que calmarse, no ten paz con la gente, no discuta con las personas. La gente puede tener problemas con usted, pero usted no. Imagínense que Jesús tenía a Judas, tenía a Tomás, tenía a Pedro, y Jesús no los agarraba a trompadas ni los insultaba. Solo les decía, mire, ustedes yo sé que no quieren vivir, les decía. Sabían que no querían vivir porque no podían entender que tenían que amar al prójimo, porque es la única forma en que usted va a poder vivir. Y cuando uno es una persona envidiosa, hermano, ¿sabe en qué se nota que le gusta comprar? Usted mismo se va a dar cuenta si usted es una persona envidiosa, que le gusta comprar, gastar, tener. Ahí es donde va a notar. Y entonces, ¿qué sucede cuando usted compra? Se le acelera su interior y sufre un desgaste enorme interno. Mire, sufre un desgaste enorme interno. Y por eso dice, mire, capítulo 14, verso 30, dice, el corazón apacible es vida de la carne, pero la envidia es carcoma de los huesos. Ahí está, ¿no? Cuando usted se mira sus huesos, tiene que fijarse por qué le duelen. ¿Qué es lo que le gusta a usted? ¿Qué es lo que siente usted? Tiene que revisarse usted solo. Por eso la palabra para eso es para purificar esos sentimientos. Porque si usted quiere darle vida a este cuerpo, tiene que calmarse. Cada vez que usted compra, le crece la envidia. Cada vez que usted compra, daña sus huesos. Oiga bien, cada vez que usted compra, usted va dañando sus huesos y su cuerpo. Lo daña, lo golpea, lo deshace, mi hermano. Lo daña, lo golpea, lo deshace.
Esos sentimientos que tiene la gente es porque ama el dinero y le gusta comprar. Le gusta comprar porque cuando se compra se siente placer. Se siente placer. Pero ¿qué sucede? Le duelen los huesos. Le duelen los huesos a la gente. Usted quiere aprender a que no le duelen los huesos, deje de comprar. Deje de comprar. Valore su vida y su cuerpo. Jesús, la doctrina de Jesús era: la vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Usted no va a poder cuidar su cuerpo si a usted le gusta gastar, comprar. Oiga bien. Por eso es que la gente no tiene buenos sentimientos hacia los demás, porque a la gente lo que ama es el dinero. Por eso Jesús decía: no podéis amar a Dios y a las riquezas. O sea, el dinero es lo mismo que las riquezas convertidas en papel moneda. Eso es todo. ¿Por qué? Porque dice: el corazón apacible es vida de la carne. Mira. Usted no tiene que pelear con la gente, ni discutir, ni nada. No tiene que convencerlos que este es el evangelio eterno. No, díjelo, y está el cementerio esperando a millones. ¿Usted cree que Jesús iba a convencer a aquella gente? Ni Jesús podía convencer a aquella gente con todo y milagro. Y usted va a convencer un poco de vacas. No. Si Jesús no le creían, oiga bien, a Jesús no le creían. Porque ese sentimiento de la envidia que nace por el gusto de comprar, de amar la riqueza, de ahí es donde nace. Por eso es que dice en el libro de Ezequiel, mire cómo dice, Ezequiel capítulo 7, mire cómo dice, ¿ve? Porque este es el fin para explicarle a la gente: mire, esto lo tengo que hurgar yo. Casi no lo hurgo esto, pero tengo que hacerlo. Porque la gente, usted mira cuánto analgésico compra la gente. Y usted se pregunta: ¿cómo se le van a quitar los dolores a la gente? Deje de comprar. La gente compra pastillas. Los mismos cristianos son más pasteros que los que no son cristianos. Sí. ¿Por qué la gente? Pregunte si usted es solo y revise y si dígame por qué me pega dolor. La Biblia se lo dice. ¿Sabe por qué? Porque usted siente gusto en comprar. Mire cómo dice, capítulo 7 de Ezequiel, verso 12, mire cómo dice: el tiempo ha venido. Mire, se acercó el día. Por eso usted se llama el día del fin. La gente se pregunta: ¿y cuánto es el fin, hermano? El fin es que se le va a explicar por qué usted le duele el cuerpo, por qué usted se enferma, por qué usted se muere. Eso es. Por eso mire cómo dice el capítulo 7, el verso 2, mire cómo dice: tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová Dios a la tierra de Israel: el fin viene sobre los 4 extremos de la tierra. Este es el fin. Esto es el fin, explicarle a usted por qué le duele el cuerpo. ¿Por qué le duelen sus huesos? Explicarle eso. Y usted se pregunta: porque usted ya le gusta, ya tiene el vicio de comprar. Y no puede perder ese hábito tan fácilmente. Mire cómo dice, ¿ve? El tiempo ha venido, o sea, es el fin. Mire cómo dice el 7:12. Se acercó el día, el que compra no se alegre. Ahí está, ¿ve? Cuando usted compra, su cuerpo le va a doler y le van a doler sus huesos. Cada vez que usted compra, ahí es donde le duele, ahí es donde le viene el dolor. Cada vez que usted siente ese gusto, cuando llega y dice: véndame esto, quiero esto. Sí, ahí es donde le empiezan a doler los huesos. Mire, ahí es. Ese gusto de comprar que siente, ahí es donde le duele. Eso es. Por eso dice que ni siquiera hay que pensar en comprar. No hay que pensar en comprar. Si usted quiere luchar contra un enemigo que de verdad usted tiene y lo tiene montado sobre usted, que es la vejez y el dolor, sí, ese sí es un enemigo. Porque la gente se me pregunta: hermano, ¿cuándo va a explicar de la regeneración? Ay, les digo yo, si no pueden ni perdonar, ¿sí? ¿Qué van a aguantar la regeneración? Si la regeneración es eso, es que usted deje de estar comprando. Eso es la regeneración.
hasta que la gente, mire cómo dice aquí, que va a llegar un momento que las cosas las van a tirar a la calle porque nadie va a comprar. Cuando ya la gente huya del dolor, mire cómo dice, ¿ve? Verso 14, mire cómo dice el 7:14, tocarán trompeta y prepararán todas las cosas y no habrá quien vaya a la batalla, porque mi ira está sobre la multitud. Ahí está, ¿mí? ¿Qué le parece? Y dice el verso 19, mire cómo dice, arrojarán su plata en las calles, su oro será desechado. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día del furor de Jehová. No saciarán su alma ni llenarán sus entrañas, porque han sido tropiezos para su maldad. Mire, ¿qué le parece? Imagínense, o sea que la gente va a luchar y va a decir, yo voy a luchar contra el dolor. No voy a comprar. No voy a comprar. Pero bien, imagínense si el vicio más grande que tiene la gente es comprar. Sí. Y la gente no empieza por armar al prójimo. Que uno tiene que no discutir con la gente, porque si usted discute con otra persona, usted tiene malos sentimientos. Tiene malos sentimientos. Porque aquí el trabajo que Jesús vino a explicar es vivir. Es vivir. Es vivir. Y eso es lo que usted tiene que aprender. ¿Cómo es que va a vivir? Tiene que decir, como dice el verso mire, el verso 7:12 de Ezequiel dice, el tiempo ha venido, se acercó el día, el que compra no se alegre y el que vende no llore, porque la ira está sobre la multitud. Ahí está. Esas son las enfermedades. Las enfermedades es ese gustito de comprar, ese gusto de andar comprando. Esas son las enfermedades de la gente. Ese gusto de comprar es lo que se llama el origen de las enfermedades de la gente. Por eso en el libro de Proverbios, mire, para terminar le voy a leer el Proverbio 23. ¿Mire? Por eso se le mira, por eso Dios le advierte y le dice a uno, si uno quiere estar vivo aquí, mire, la gente no le ha hecho caso a Jehová. La gente no le ha hecho caso a Jehová. Mire cómo dice el 23, verso 4. ¿Quién va a creer que esto es cierto? Como dice el capítulo 23, verso 4. Mire cómo dice del libro de Proverbios. Dice, no te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. ¿Qué le parece? Si usted está decidido a comprar, se va a morir. Se va a morir. Yo se lo digo. Yo hay gente que yo le digo, deje de comprar y se va a curar. Se va a curar. Ay, hermano, pues que a escondidas tengo que amarte, ¿verdad? Mandan a comprar entonces, como los drogadictos, hermano. La gente no puede dejar de comprar. La gente prefiere morirse y morir en un placer de comprar. Como el alcohólico, que la alegría del alcohólico es no sentir nada. Hasta le pueden pegar un machetazo y solo queda viendo la herida, ¿sí? Porque está ebrio. Así está la gente, hermano. La gente está atrapada. Mire cómo dice, no te afanes por hacerte rico, sé prudente. Mire, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ninguna. Mire, o sea, es una falsedad la que la gente se mete. ¿Cómo destruir su cuerpo, hermano? Si usted quiere vivir, tiene que sacar esos sentimientos, ese gusto de comprar. Tiene que sacarlo de adentro. Si usted no puede sacar eso, es que, como tiene que escuchar la palabra para que le ayude. La palabra le va a ayudar y entonces dice aquí, mire cómo dice. Por eso dice el capítulo 23, verso 26, mire cómo dice. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por la mansedumbre y la humildad. Por mis caminos, quiere decir. Por eso Jesús decía, si ustedes no quieren morirse, tienen que aprender de mí, decía, a ser mansito. O sea, mansito quiere decir no discutir con nadie. Mira. No discuta con nadie, no se ponga a ligar. Mansito, humilde, deje los celos botados. Olvídese de los celos porque usted nació solo
y tiene que volver a nacer para que sienta eso. Tiene que volver a nacer. ¿Quiere ver el reino de Dios? Tiene que volver a nacer y dejar esos celos. Ahí va a notar la humildad en usted. Mire. Por eso dice Dios, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿Sí? Y dice el verso 29, mire, explicando cómo es que la gente se muere. ¿Para quién el ay? Dice. ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? Mire, todos los problemas que la gente tiene es porque le gusta comprar. Eso es todo. Eso es el gusto de la gente, ese es el gusto de las enfermedades, todo. Todo, ese gusto, ese placer que tiene. Imagínense todo lo que usted tiene. Si Jesús le dijo a aquel hombre, vende lo que tienes, vaya, deja de comprar. Porque Jesús trataba de detener a la gente que él tenía ahí. Les decía, deja de comprar y vas a vivir. Y él le dijo, no, yo no puedo, yo mejor me voy. Dijo, me aflige esto. Yo sin comprar pierdo la felicidad, dice. Y esa es una felicidad enorme para la gente. Eso de comprar es una felicidad que usted no se la puede quitar a la gente. Es como el bolo. Él se mete un trago y se mete otro y dice, no, es que esta es mi felicidad. Y, ayúdeme, compa, dice, solo quiero, hágame feliz un rato. ¿Sí? Así, la gente no puede dejar esos vicios. Si usted quiere trabajar, por eso es que hay gente que yo le digo, quiere que le explique de la regeneración. No, se necesita una gente aguerrida, gente que sepa cómo es que esta estructura se puede mantener viva. Esta estructura en nuestro cuerpo, mire, y por eso dice, ¿para quién el ay? Mire, el 29, y para quién el dolor, para quién las rencillas, para quién las quejas, para quién las heridas en balde, para quién lo amoratado de los ojos, para los que pasan pensando en el dinero, ahí está, mire, en comprar. Hay los que sienten ese gustito del debe y el haber. Ese gustito del debe y el haber, mire. Para eso son los problemas. Mire, el dolor, las quejas, las rencillas, las heridas. Mire, para eso. ¿Para quién? Dice, mire. Para los que se detienen mucho en el vino. Mire, para los que les gusta comprar. Para los que les gusta comprar, dice, para los que van buscando la mistura, la mezcla. Mire, no pienses en el vino cuando rojea. Mire. O sea, cuando abunda, es peor la cosa, hermano. Cuando abunda el dinero es más peligroso todo. Es más peligroso. Mire, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como aspid dará dolor. Mire, ¿qué le parece? Ahí está. ¿Cómo es que aparece el dolor? Cuando usted compra. Ahí es. Cuando usted le siente gusto a comprar, ahí es donde aparece el dolor. Ahí es. Ahí es. No es de otra forma. Y usted lo puede eliminar, pero hay que aprender a ser manso y humilde de corazón. Y oír la palabra. Mire, oiga la palabra para que le ayude. Oiga la palabra y amánsese, no discuta con nadie, porque el que ama a su hermano ha pasado de muerte a vida. Así usted va a poder preservar la vida. La vida eterna es que usted diga, yo no voy a discutir con ninguno, ya, no vuelvo a discutir con nadie. Así es. Y usted dice, voy a vivir, voy a vivir, voy a vivir. Por eso Jesús vino a demostrar eso. ¿Sabe qué hizo Jesús? Desnudar los sentimientos de todos los que vivían en su época alrededor de él. Eso fue lo que vino a hacer Jesús. Desnudó todos los sentimientos de la gente. Los desnudó porque la gente no podía ver. Por eso él se llama la luz del mundo, porque la luz vino al mundo, pero los hombres, dice, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Por eso usted tiene que aprender a amar. Usted tiene que amar a su hermano. Usted no tiene que discutir con nadie. Póngase de pie, bendito Dios. Gracias te damos, Jehová Dios, te adoramos, te exaltamos, Padre, por tu amor, tu misericordia, tu bondad, Padre. Gracias por tenernos aquí. Gracias, Todopoderoso, eres bueno.
Tu bondad es para siempre, oh Dios. Bendiga a mis hermanos, bendiga a cada uno de tus hijos, Padre, que se esfuerzan, que vienen a escuchar esta palabra, Padre, y que la escuchan en sus hogares. Bendiga a esa gente valiente, Padre, porque desean vivir, Jehová, por tu misericordia, por tu bondad, Jehová. Gracias, gracias te damos, Padre.